Lo siento, no puedo ayudar con eso. El día siguiente, Esdras se levantó temprano con el corazón palpitante, sediento de la palabra de Dios. Aquella mañana, el pueblo se había reunido en la plaza, con rostros expectantes y oídos atentos, entre murmullos de esperanza y anhelos de restauración. Esdras, el sacerdote y escriba, tomó el rollo de la ley y comenzó a leer, y la voz de Dios resonó nuevamente a través de las generaciones, tal como se había prometido. Mientras leía, la gente sentía que cada palabra caía como lluvia sobre la tierra seca de sus almas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, proclamó Esdras. Los corazones comenzaron a romperse con la convicción del Espíritu, el arrepentimiento se apoderó de muchos. Entre las multitudes, los que una vez ignoraron las ordenanzas de Dios ahora caían de rodillas, clamando por perdón y restauración. Sus lágrimas se mezclaban con la tierra, uniendo su dolor con el deseo de renovar el pacto con el Altísimo. Nehemías, el copero del rey, observaba la escena desde la orilla de la multitud. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en el propósito que Dios había extendido sobre su vida. ¿No es este el momento?, se preguntaba. Su mente se llenaba de imágenes de las murallas caídas de Jerusalén y de los moradores sin protección. Era un desafío que debía ser atendido, un anhelo de restaurar no solo la ciudad, sino también la identidad del pueblo de Dios. Mientras Esdras continuaba leyendo, había un pasaje que llamaba la atención de todos. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. Estos versículos resonaban poderosamente en sus corazones, recordándoles el carácter fiel de Dios, su deseo de restaurar. Con un fervor renovado, Nehemías se acercó a Esdras al finalizar la lectura. Hermanos, el tiempo no espera. Dios no solo nos está hablando para que escuchemos, sino que nos llama a actuar. Es el momento de levantarnos, de reconstruir nuestras murallas y restaurar nuestra comunidad, exclamó. La multitud escuchó con atención. Algunos comenzaron a asentir, ya que se percibía cierta unción en sus palabras. Nehemías compartió su visión, revelando que el dolor del pasado debía convertirse en el motor del futuro. En su corazón, sabía que esto requeriría sacrificio, unidad y fe. Los muros no solo protegerán nuestra ciudad, sino que también restaurarán nuestra identidad como el pueblo de Dios, afirmó con pasión. La multitud empezó a clamar en respuesta, dispuestos a renunciar a sus comodidades por la causa de Dios. La voz de Esdras se unió a sus fervientes oraciones, elevando súplicas hacia el cielo para que la gracia divina los acompañara en este viaje de restauración. Las llamas del compromiso comenzaron a arder en cada uno, y en sus corazones había un fuego que no podía ser apagado, pero mientras su fervor crecía, también lo hacía una sombra en el horizonte, un susurro que traía inquietud. En los alrededores, se formaban adversidades que intentarían desviar sus corazones del propósito divino. Con cada declaración de fe, la oposición se acercaba, y un viento tempestuoso comenzaba a levantarse. ¿Quién podrá detener el avance de Dios? Fue la pregunta que resonó en el aire, acompañada de un susurro que dijo que aunque parecieran obstinados, había más en juego de lo que aparentemente se veía. Mientras Nehemías miraba hacia el horizonte, Dios le reveló en su espíritu que el verdadero desafío no solo era reconstruir paredes físicas, sino también sanar las heridas del alma de un pueblo que había olvidado su primigenio llamado. Había llegado el tiempo de la manifestación del plan soberano de Dios, y cada acción tenía la marca de un propósito divino. Pero lo que vendrá después será más que una simple reconstrucción, reflexionó Nehemías para sí mismo, mientras el viento soplaba más fuerte. Lo que Dios va a desatar será incomprensible para nosotros. Al despuntar el día, la multitud se levantó ansiosa, como los brotes que emergen de la tierra tras la lluvia. El sol brillaba sobre Jerusalén,
pero en el corazón de Nehemías, una niebla de preocupación aún cubría su visión. Las palabras de Esdras retumbaban en su mente, y la dirección divina parecía más clara que nunca. Suplicando al Señor, se preparó para lo que estaba por venir. Con un profundo sentido de urgencia, Nehemías se inclinó en oración. Oh Dios de Israel, clamó, conoce las intenciones de nuestros corazones. Danos valentía para ser un pueblo de unidad y compromiso. Fortalece nuestras manos, porque el trabajo que nos espera será arduo. Fue en ese momento que el silencio celestial lo envolvió, y una paz sobrepasó su entendimiento. Sabía que no estaban solos, Dios estaba en medio de ellos. Mientras la multitud se dispersaba después de la reunión, Nehemías habló a los líderes de las familias. Hermanos y hermanas, es tiempo de actuar. Debemos movilizarnos, exhortó, su voz vibrante de determinación. Si somos un pueblo que se humilla y ora, si buscamos su rostro, Él sanará nuestra tierra y llenará nuestras vidas de su poder. Las familias comenzaron a murmurar, la llama de la esperanza avivándose en cada alma. Pero no todos compartían la misma visión. Entre los grupos, algunos se mantenían escépticos, y otros miraban con desconfianza. Sin embargo, a medida que el sol avanzaba, la multitud de corazones apasionados comenzó a unirse en un solo propósito. Los artesanos y los líderes comenzaron a coordinarse, diseñando un plan para restaurar las murallas de Jerusalén. Cada piedra, cada ladrillo simbolizaba no solo una defensa física, sino un grito de identidad y fe. Las manos trabajadoras se llevaron en unidad, ísimas y a puño firme, sabiendo que el enemigo acechaba. Los rumores de adversidad crecían como sombras amenazantes en los alrededores de la ciudad. Fue entonces que un grupo de hombres se acercó a Nehemías un día, sus rostros sombríos. Hemos escuchado que se forman complots entre nuestros adversarios, dijeron con voz temblorosa. Han jurado que nos atacarán y destruirán nuestro trabajo. La ansiedad era palpable, pero Nehemías no se dejó doblegar. Llenándose de valor, respondió, no temáis, porque el Señor es nuestro Dios. Combatiremos con valor, no solo por nuestras vidas, sino por la gloria de su nombre. Cada palabra que pronunció encendió nuevamente su espíritu, y las dudas fueron desvaneciendo como susurros frente al rugido de un león. Sin embargo, Nehemías sabía que la batalla no sería solo física. También había una guerra espiritual, una lucha por el alma de la nación. En la profundidad de su ser, resonaba la advertencia divina, asegúrate de que tus corazones estén alineados con la voluntad de Dios. Sobre estos adversarios había un plan escondido, el propósito del Señor no podía ser fácilmente desbordado. Entonces, un día, mientras buscaba la dirección divina, Nehemías sintió un fuerte pesar en su espíritu. Era como si Dios le pusiera al corazón el significado de una antigua profecía que había escuchado. Ari, cuando la tierra es restaurada y la gloria de Dios se manifiesta, vendrán de todas las naciones. Él sabía que su laberinto de desafíos era parte de un destino mucho mayor. Acercándose a su pueblo, proclamó con fervor, el tiempo de nuestra liberación se acerca. Pero, ¿estáis listos para enfrentar la verdadera batalla? No se trata solo de reconstruir muros. Se trata de restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. Las miradas se entrelazaron, y Nehemías supo que eran conscientes de algo que aún no podían ver. Un viento fresco sopló, trayendo consigo la fragancia de un nuevo comienzo. Lo que se avecina será más que una simple edificación, continuó, será un renacer bajo la mirada de Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir su plan, aunque lo desconocido nos espera? Así, mientras la noche caía sobre Jerusalén, una claridad se dibujaba entre las estrellas, reflejando el camino hacia el que Dios los guiaba, un sendero lleno de luz y promesas. Nehemías se quedó mirando al cielo, consciente de que el verdadero desafío aún estaba por revelarse, y que su obediencia podría abrir las puertas a un destino que cambiaría no solo a su pueblo, sino al mundo entero. Mientras la oscuridad cubría Jerusalén, un profundo silencio se apoderó de la ciudad,
como si toda la creación contuviese el aliento ante lo que vendría. Nehemías, con su corazón incandescente, se sentó en el umbral de la muralla que una vez fue gloriosa, ahora un símbolo de quebranto. Las palabras de la profecía reverberaban en su espíritu: cuando la tierra es restaurada, la gloria de Dios se manifestará. Al amanecer, un grupo de jóvenes llegó del campo, trayendo consigo la noticia de la creciente amenaza de los adversarios. Nuestros enemigos no cesan de conspirar, dijeron, sus ojos reflejando temor. Ellos han unido fuerzas para asediarnos y desbaratar nuestros esfuerzos. Nehemías sintió un escalofrío en su interior, pero en lugar de ceder ante el miedo, se volvió hacia el pueblo reunido a su alrededor. Escuchad y creed, familia de Israel. Aun cuando la tempestad se avecina, nuestras fuerzas no provienen de nuestras manos, sino del Señor de los ejércitos. Él peleará por nosotros. Con determinación, Nehemías comenzó a organizar a su gente en patentes grupos, asignando tareas y responsabilidades. Los que sean valientes, tomen las herramientas y las armas. Algunos reconstruirán, mientras otros guardarán. Pero recordad, el verdadero baluarte no reside en la piedra y el mortero, sino en nuestra fe presente ante el Dios de nuestras promesas. Las voces comenzaron a elevarse, en medio de sus miedos, la esperanza emergió como un sol radiante. Mientras trabajaban en las murallas, las risas y los murmullos se mezclaban con el sonido de las herramientas, creando un nuevo coro de unidad. Pero la sombra de la amenaza nunca quedó lejos. Nehemías sentía la presión crecer mientras las miradas de los adversarios se posaban en ellos. Un hombre que se hacía llamar Sanbalat, líder entre los adversarios, se acercó con la arrogancia de un guerrero. ¿Creéis realmente que podréis edificar estas ruinas? ¿Reviviréis a los muertos? Se burló, su voz resonando como un eco oscurecido. Nehemías fijó su mirada en Sanbalat, sin temer ante su desafío. El Dios del cielo nos ayudará, declaró con firmeza. Y nosotros, sus siervos, edificaremos. Cada ladrillo es un testimonio de nuestra fe renovada y nuestra voluntad de ser un pueblo apartado para Él. Con el tiempo, los rumores y amenazas se intensificaron. Los hijos de Judá comenzaron a flaquear de miedo, preocupándose más por el camino de sus corazones que por los muros que levantaban. Nehemías, viendo esto, reunió a los ancianos y líderes. ¿No es el temor el verdadero enemigo? Debemos clamar al Señor en unidad. Aún hay mucho por hacer, pero nuestras oraciones son la fortaleza que precede nuestra acción. Así, en un acto de consagración, el pueblo se unió en oración. Oh, Señor, escucha nuestra súplica. Fortalécenos en la debilidad y despierta en nosotros un espíritu de valentía. Y mientras sus voces se alzaban, una presencia palpable llenó el aire, recordándoles que no estaban solos. A medida que las murallas comenzaron a levantarse, el pueblo vio que sus enemigos se movían para planear un ataque. Sanbalat y sus seguidores se burlaban, pero murmuraban contra el designio de Dios. No podemos dejar que estos desventurados se eleven de su vergonzosa ruina, decían. Sin embargo, en su contra, la fe del pueblo de Dios solo se avivaba. Viene el día, pensó Nehemías, cuando nuestras obras no solo serán refugio contra los enemigos, sino un testimonio a las naciones sobre la fidelidad de Dios. Pero en los secretos del cielo, Nehemías sabía que había un plan más profundo. Dios tiene propósitos más allá de nuestra comprensión. Mientras la luna llena reflejaba su luz sobre el joven pueblo en reconstrucción, una profecía antigua surgió a su mente y fervientemente oró: ¿será este el tiempo de redención y de restauración completa? Oh, Señor, muéstranos tu camino. Ayúdanos a estar preparados, porque lo que está por venir será la manifestación de tu gloria. El desafío estaba lejos de haber concluido, y a medida que la historia avanzaba, una revelación divina aguardaba en la penumbra, una nueva disertación de esperanza que, tal vez, cambiaría la narrativa no solo de Jerusalén, sino de todo el pueblo de Israel. Nehemías se levantó al amanecer, el rostro iluminado por la luz que comenzaba a filtrarse entre las nubes.
La noche había sido larga, llena de oraciones fervientes y preocupaciones por el futuro. Mientras el sol asomaba su rostro, sus pensamientos emergieron a la superficie, la lucha por restaurar la ciudad de los muros caídos, el anhelo por ver a Israel restaurado, y el eco de la promesa divina retumbando en su corazón. Mientras los hombres y mujeres se disponían a trabajar una vez más, la atmósfera era de determinación. Hermanos, hoy es el día de dar un paso más hacia lo que Dios ha prometido. Cada piedra que levantemos es un testigo de nuestra fe, proclamó Nehemías, motivando al pueblo quien, aunque cansado, había renacido en fuerza por la fe. Sin embargo, en la brisa fresca que soplaba, sentían la carga de las miradas hostiles. Los adversarios anidaban en la penumbra, murmullando desdén. Sanbalat y sus aliados habían ideado un nuevo plan. ¿Qué harán si se levantan sus enemigos en la noche?, murmuró uno de ellos. No podrán hacer frente a la furia de los pueblos. Nehemías, al percibir el susurro de la incertidumbre en los corazones de los suyos, llamó de nuevo a la unidad. El Señor de los ejércitos no desistirá en protegernos. En esta obra, seremos testigos de su gloria, afirmó, tomando su lugar entre los trabajadores, como un líder que se ensucia las manos en el esfuerzo colectivo. Durante los días que siguieron, a medida que las murallas de Jerusalén tomaban forma, las tensiones crecieron. Sanbalat envió cartas llenas de amenazas a los príncipes y a los nobles, intentando sembrar la desconfianza en el corazón del pueblo. Si Nehemías no se detiene, atacaremos por la noche y demoleremos lo que ha levantado, dijo con una sonrisa oscura. Nehemías, consciente de la malicia flotante, se retiró a orar. Señor, escucha nuestra angustia. Comunícanos tu voluntad. ¿Deberíamos continuar? Cada ladrillo levantado parece desafiar un propósito oscuro que busca destruir lo que has querido restaurar, clamó, solo para recibir la respuesta del Señor como un suave susurro: no temas, porque yo estoy contigo, y mis promesas permanecerán. Con renovada confianza, Nehemías regaló al pueblo una estrategia. Estaremos listos y vigilantes, aquellos que trabajan con las herramientas servirán a la vez como guardias. Cada uno de nosotros tendrá su espada a su lado. Aquella decisión despertó una pasión inquebrantable en el corazón del pueblo, pues sabían que la verdadera lucha no era contra carne y sangre, sino contra la oposición espiritual que se alzaba al frente. Esa misma noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo de Jerusalén, un silencio sacudió la ciudad. De repente, un grito rompió la calma, estremeciendo a todos los que estaban en la obra. «Los enemigos vienen», gritó uno de los guardias, y el pánico rápidamente comenzó a extenderse. Los corazones palpitaban, el miedo amenazaba con consumirlos. Nehemías, al escuchar el grito, se levantó sobre el muro en la penumbra, su voz resonando con la autoridad misma del cielo. «No temáis, si el Dios de los cielos ha estado con nosotros hasta aquí, Él también peleará por nosotros ahora. Tomad vuestras espadas y orad, pues el Señor no nos ha desamparado». El pueblo se agrupó, uniendo su fe en oración y resistencia. En medio del clamor, una luz de esperanza emergió, un vislumbre de la providencia que les aguardaba. Al mirar hacia el horizonte, Nehemías sintió que, más allá de su humanidad, algo mayor estaba en acción. Las sombras podrían azotar su obra, pero la diosa plenitud de la promesa divina ya había plantado su estandarte en el suelo sagrado de su corazón. La batalla estaba a punto de comenzar, y aunque la oscuridad parecía abrumar, se alzaba en el firmamento la certeza de que el plan divino estaba en expansión. «¿Qué será de nosotros?», pensaron todos en un susurro colectivo. En la profundidad del alma, un rugido resonó, pero esta es solo la primera muestra de lo que el Dios de Israel pronto revelará. El viento trajo un nuevo susurro, trayendo ecos de antiguas promesas, una verdad que se deslizó en el espíritu de Nehemías: pronto será el tiempo donde los cimientos de la nueva gloria serán testigos de la restauración, y al final, la luz triunfará sobre la oscuridad. El día amaneció con un silencio tenso, como si la creación misma anticipara el clamor de la batalla.
Nehemías y el pueblo se mantuvieron firmes en el muro, armados y preparados, cada uno con una antorcha en la mano y una espada al costado, aguardando las sombras que se avecinaban. La fe y el miedo se entrelazaban en sus corazones, pero las palabras del líder resonaban con eco de poder: el Señor de los ejércitos peleará por nosotros. Mientras las horas pasaban, los adversarios del pueblo de Dios acechaban desde la distancia. Sanbalat, Tobías y las fuerzas de Arabia habían estado tramando un ataque. Sin embargo, algo en el aire parecía cambiar, la atmósfera contenía la expectativa de un milagro. Nehemías, consciente de la urgencia del momento, reunió a sus hombres y mujeres en unidad. Escuchad, hermanos. Nuestro esfuerzo es por un propósito mayor que el simple levantamiento de muros. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Aunque las sombras amenacen, nuestro Dios marcha con nosotros, proclamó, mientras su voz resonaba en los corazones afligidos. Sí, ellos estaban levantando muros, pero también, ellos estaban levantando su fe. Al anochecer, el pueblo se preparó para lo inevitable. En la distancia, las luces de las antorchas enemigas se movían como un mar de llamas danzantes, y el terror se cernía, pesado como plomo. Pero en medio del miedo, Nehemías lideró una oración ferviente. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza. A ti encomendamos nuestras vidas y esta labor que has puesto en nuestras manos. Mientras él oraba, un ronco retumbar resonó en las criaturas de la noche. Era un signo de la ira del enemigo. Pero en el corazón de Nehemías, la certeza de la protección divina resonaba más fuerte. Dios había prometido estar con su pueblo, pues las palabras de los profetas aún vibraban en el aire: no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Entonces, como si una fuerza invisible purificara el ambiente, Nehemías declaró: listos. Al sonido de la trompeta, recordemos que nuestro clamor será más fuerte que el grito de nuestros enemigos. Y, si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Justo en ese instante, un destello de luz divina iluminó el firmamento. Era como si la mano de Dios sostuviese la oscuridad a raya. Al mirar hacia el cielo, el pueblo se dio cuenta de que el Dios de sus antepasados estaba presente. Recordemos lo que hizo nuestro Padre en Egipto: el mismo Dios que abrió el mar, nos sostendrá hoy, gritó Nehemías, mientras el pueblo, lleno de fervor, se preparaba para el enfrentamiento. La trompeta sonó, y con un grito de guerra, el pueblo se unió como uno solo. Las espadas brillaban y las antorchas iluminaban lo que antes era la penumbra. Un poderoso clamor ascendió de la multitud, implorando al Señor que interviniera. Las sombras se fueron acercando, pero el ímpetu del pueblo se incrementaba. Alentados por la ferviente oración, cada uno se convirtió en un instrumento del propósito divino. Desde la lejanía, los enemigos se detuvieron, asustados por el clamor inquebrantable. Algo sobrenatural emergía del fervor del pueblo de Dios. La batalla no era solo física, sino espiritual. Detrás de cada espada levantada, había una fe imperecedera guiada por la mano del Creador. Nehemías entendió en ese momento que el verdadero triunfo no solo residía en la fuerza de los hombres, sino en su disposición a ser canales de la voluntad del Eterno. Por nosotros irán, pero en el nombre del Dios de Israel caen derrotados, comentó, sintiendo que la hora de la revelación había llegado. Mientras el polvo comenzaba a elevarse, una luz aún más brillante comenzó a abrirse camino a través de la oscuridad. De pronto, una voz resonó en el alma de Nehemías, llenando su ser de una poderosa revelación: el tiempo se acerca, donde la restauración será total, y aquellos que han creído verán la gloria de lo prometido. Así, la batalla ante ellos no solo era la vigilancia de las murallas y la protección de la ciudad, sino un eco de la redención que Dios estaba orquestando. Porque como lo decía el Salmo: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. Entre el polvo y el fuego, un nuevo susurro llegaba, trayendo consigo la certeza de que la intervención divina no solo rescataría muros,
sino a todos aquellos que se atrevían a confiar en él. Fue un llamado a permanecer firmes, porque la verdadera batalla apenas comenzaba, y al final, el designio soberano de Dios iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. El estruendo de pies que avanzaban resonó en el corazón de cada guerrero, mientras las sombras de los enemigos se acercaban. Nehemías, con el aliento entrecortado por la expectativa, miró a su alrededor y vio los rostros de su pueblo iluminados por la fe. Las antorchas estaban alzadas, los corazones latían al unísono, y aunque el miedo podía ser palpable, también lo era la determinación. No olvidemos las promesas de nuestro Dios, les instó, su voz firme como un roble en medio de la tormenta. Los hombres y mujeres de Judá, más que simples constructores de muros, eran ahora guerreros del Altísimo. Cada uno se armó no solo con una espada física, sino con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. En aquel momento decisivo, Nehemías dirigió una oración colectiva, pidiendo no solo protección, sino también valentía para enfrentar el día que se avecinaba. Señor, que nuestra causa no sea en vano. Permite que tus ángeles nos acompañen en esta lucha. La noche se volvería testigo de un ensayo de poder divino. En la lejanía, las voces de Sanbalat y Tobías se alzaban en una cacofonía aterradora, pero Nehemías invocó otro sonido. Escuchad. La trompeta del Señor sonará, clamó, y al instante, un eco de fe resonó entre los levantados, como si las murallas mismas respondieran a su llamado. Los enemigos, desconcertados, se encontraron frente a un pueblo que no solo se defendía, sino que desafiaba las mismas puertas del infierno. Cuando la oscuridad finalmente se abalanzó sobre el campo de batalla, Nehemías y su pueblo se mantuvieron firmes, recordando el Salmo: en mi angustia, invoqué al Señor, y Él me respondió. Salmo 120:1. En el clamor de las antorchas y el rugido de los corazones, se percibió algo sobrenatural, como una atmósfera cargada de fuego santo. De repente, un alarido como el de un relámpago rompió la oscuridad, y la multitud de enemigos se detuvo en seco. Una agitación en los vientos llevó un mensaje de Dios, resonando como un eco en sus almas. En ese instante, Nehemías comprendió, la batalla no era solo contra enemigos visibles. Una guerra espiritual se libraba en el cielo. La fiel oración del pueblo había dado paso a la intervención divina. Entonces, el líder dirigió a su pueblo: llevemos el poder de la adoración a la batalla. Con alabanzas en nuestros labios y espadas en nuestras manos, enfrentemos esta prueba. Como uno solo, comenzaron a entonar una canción de victoria, un himno antiguo que hablaba de conquistas pasadas y de la fidelidad de Dios. Las melodías elevaron la moral y un espíritu de valentía descendió. Mientras la música llenaba el aire, una visión se formó delante de Nehemías. En medio de la batalla, sollozando entre las armonías, el Espíritu del Señor le mostró el verdadero significado de su lucha. Las murallas no solo protegen una ciudad, simbolizan la comunión divina con su pueblo. Las herramientas de su trabajo se convertían en instrumentos de redención. Esto es más grande de lo que imaginamos, susurró Nehemías para sí mismo, sintiendo la presencia del Santo en cada golpe de tambor. Era un momento de revelación. La guerra que libraban no era solo por sus vidas, sino por el futuro de una nación llamada a ser luz entre las naciones. Con cada verso de la canción, comprendieron que estaban en el corazón del propósito eterno de Dios. Cuando las puertas de la noche estaban abiertas al alba, un resquicio de luz emergió, y las sombras empezaron a desvanecerse en el horizonte. El pueblo de Dios, armado con la fe, estaba listo para aceitar los engranajes de la redención. Porque nuestros enemigos caerán como hojas secas al viento, profetizó Nehemías, lleno de fervor, y el pueblo, con un solo corazón, replicó: así será. Pero justo antes de que el día rompiera por completo, un mensaje profundo llegó al corazón de Nehemías, una revelación que lo hizo estremecer. La victoria hoy es una señal de lo que viene, resonó en su interior, como un eco de promesas pasadas y futuras. Porque en las palabras del profeta Jeremías había un eco que retumbaba:
yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Ver la obra soberana de Dios estaba apenas comenzando, los muros serían restaurados, pero el propósito detrás de ellos era mucho más profundo. Cada batalla ganada y cada muro levantado eran parte del plan sublime de redención. Y así, la espera crecía en Nehemías. ¿Qué más revelaría Dios en esta jornada? Mientras el sol comenzaba a asomar, el futuro traía consigo más que simples restauraciones, prometía una transformación que cambiaría la historia de Israel para siempre. El resplandor del alba comenzó a desdibujar las sombras que habían atormentado a Judá durante tanto tiempo. Un nuevo día se alzaba con la promesa de libertad y redención. Nehemías, con el rostro bañado por la luz temblorosa de la mañana, sintió en su pecho la urgencia de avanzar. «A las armas, hermanos», exclamó, su voz resonando como un trueno en el aire fresco. Las sorprendidas miradas de sus compatriotas se encontraban entre el asombro y la esperanza. «Hoy, no solo defenderemos la ciudad, tomaremos el reino que el Señor nos ha prometido», continuó, mientras sus manos sostenían la espada con firmeza. Las bocas comenzaron a alzarse en un coro de alabanzas, llenando la atmósfera con un cántico poderoso para proclamar la victoria que ya les pertenecía. Mientras se preparaban para la confrontación, una inquietud creció en el corazón de Nehemías. Era una sensación de que algo monumental estaba a punto de revelarse. Llamó a un grupo de sus guerreros y les dirigió hacia un lugar elevado, donde pudieran contemplar el horizonte. «Mirad, la tierra que nos rodea no solo nos pertenece a nosotros, sino que es parte de la herencia del Dios Altísimo», dijo, apuntando hacia las colinas que rodeaban Jerusalén. «El enemigo no solo quiere destruir nuestros muros, busca borrar nuestra identidad como pueblo de Dios». De repente, un eco resonó a través de las colinas, un susurro que parecía subir del mismo suelo. Nehemías se dio cuenta de que no era un ruido fortuito. Era el llamado de su Dios, invitándolos a entender que la guerra que peleaban no era tan solo física, sino también espiritual. Era un recordatorio de que alistar sus corazones para la batalla implicaba estar en plena comunión con Él. «Levantaos, guerreros del Altísimo. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes y autoridades en lugares celestiales». Efesios 6:12, exclamó. Mientras Nehemías hablaba, las nubes comenzaron a congregarse, y un viento poderoso sopló, como si estuviera respirando sobre el campo de batalla. «El Señor es nuestro estandarte», proclamó, sintiendo cada palabra cobrar vida en su ser. «Confiemos en su protección». Fue entonces que el pueblo empezó a levantar sus voces en oración, no como una súplica, sino como una declaración de fe, afirmando que el Señor está con nosotros, no temeremos. A medida que se acercaba el momento de la batalla, murallas y estandartes izados simbolizaban mucho más que una defensa física, representaban el corazón del pueblo unido en una obra celestial. Los guerreros se alinearon, espada en mano, mientras que las mujeres y los niños se juntaron a orar por ellos. «Permite que nuestras acciones sean un reflejo de tu gloria, oh Señor, y que cada golpe contra el enemigo sea un acto de adoración», clamó Nehemías. En tal fervor, una señal divina surgió en el cielo, relámpagos danzaban entre las nubes. «1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará». Salmo 91:7, resonó en su espíritu. La fe del pueblo vibraba como un solo cuerpo, y la energía del cielo parecía alimentar su avance hacia el enfrentamiento. Con un grito triunfante, avanzaron, y las estrellas comenzaron a caer del cielo, como si el mismo universo se uniera a su clamor. El enemigo, desprovisto de su arrogancia, retrocedió ante la claridad de la unidad y la fe de un pueblo en comunión con su Dios, pero justo cuando la batalla parecía estar a su favor, Nehemías sintió un peso en su corazón. «Algo más profundo se está desplegando aquí», meditó. En medio del caos, surgió una nueva revelación respecto al verdadero propósito de su lucha. No solo luchamos por la tierra prometida, luchamos por el corazón del pueblo de Dios,
Y ese es el triunfo mayor que él busca. Con una mirada decidida, Nehemías pronunció una verdad que resonaría por generaciones. Este no es solo un acto de restauración, sino la preparación del camino para el Mesías que vendrá a redimir a su pueblo. En su espíritu, entendía que no solo estaban levantando muros, sino también garantizando la llegada de un nuevo pacto, uniendo así el ahora con el futuro glorioso que Dios había prometido. ¿Qué otras verdades se desvelarían en esta jornada? La expectativa se alzó como el viento en alas de ángeles, dejando un eco intrigante. El verdadero legado de esta batalla apenas estaba comenzando a revelarse. El sonido del estruendo de las primeras espadas se elevó, reverberando como un eco de la historia, mientras el pueblo de Judá se lanzaba a la batalla. Nehemías, imbuido de fervor y propósito, percibió que la lucha que se desencadenaba no era únicamente física. Era un conflicto de principios, una confrontación entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la desolación. Sus guerreros, fieles y decididos, marchaban tras él con una determinación recién encendida, cada uno llevando en su corazón la fe inquebrantable de que el Dios de Israel había prometido su victoria. «Recordad, hermanos», gritó Nehemías, mientras empuñaba su espada hacia el cielo. «No somos solo guerreros de carne, sino heraldos de la verdad divina. El Señor va delante de nosotros, su mano nos guía y su brazo nos sostiene». Las balas de oraciones ascendían hacia el cielo, acompañando cada paso en la tierra, como el incienso que se eleva ante el altar. Sin embargo, mientras el clamor de la batalla resonaba en sus oídos, una inquietud continuaba bulleciendo dentro de él. «Majestuoso es nuestro Rey», reflexionó, sintiendo la fragorosa presencia de Dios. Era como si la propia tierra estuviera viva, moviéndose bajo la voluntad divina. «Señor, muéstranos tu camino», pidió en su espíritu, cada palabra cargada de una súplica humilde. De repente, entre el frenesí de la lucha, un brillo inusual iluminó el campo. Era una luz que provenía del portón de la ciudad. Nehemías, con sus guerreros aún batallando, sintió una atracción poderosa hacia esa luz. «Deteneos. Mirad», clamó con urgencia. Los hombres, aún enardecidos, giraron sus cabezas hacia donde Nehemías señalaba. Una figura resplandeciente se presentaba, y aunque el brillo casi era cegador, la paz que emanaba de ella recorría los corazones cansados. «Soy un mensajero del Altísimo», declaró la figura, su voz resonando con autoridad y ternura. «Hoy, no solo se combate la opresión del pueblo, sino que más allá de este momento, se libra una batalla en el cielo, donde se deciden las almas de las naciones». La visión dejó a los guerreros boquiabiertos, y en su interior una revelación comenzó a florecer. «¿Qué significa esto?», preguntó Nehemías, alzando su espada no en desafío, sino en adoración profunda. La luz parecía discutir con cada sombra que se proyectaba, incluso las intrincadas y viejas mentiras que el enemigo había sembrado en sus corazones. «Esto es un recordatorio, el Dios que vosotros servís es un Dios de restauración y redención», contestó el mensajero. «A través de esta batalla, el Señor no solo restaurará murallas, sino que sanará el corazón quebrantado de su pueblo. Este es el tiempo de despertar, despertad a la esperanza, vuestra lucha es parte del plan divino de salvación que ha estado en marcha desde la fundación del mundo». Nehemías sintió el poder de esa palabra y la urgencia por compartirla con su pueblo. «Seremos restaurados», proclamó con voz fuerte y clara. «No perdáis la fe, luchemos en esta batalla, no solo con espadas, sino también con nuestros corazones en hechura de adoración». La fe comenzó a latir nuevamente dentro de ellos, y semblantes que antes estaban marcados por la duda, ahora brillaban con una luz nueva. A medida que la batalla continuaba, los guerreros no luchaban más solo por su libertad física, sino con la comprensión de que eran parte de algo mucho más grande. La tierra que pisaban, ensangrentada y polvorienta, era también testimonio del pacto eterno. El cielo se oscureció de repente, y un gran silencio cayó sobre el campo. «El tiempo de cumplir la promesa se acerca»,
susurró el mensajero, antes de desaparecer, dejando tras de sí una atmósfera vibrante de esperanza. Nehemías se sintió alentado y, mientras una renovada energía llenaba el aire, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Qué generaciones enteras están a punto de cruzar el umbral de la historia debido a esta lucha? Con este pensamiento, las espadas brillaron una vez más, y el pueblo de Judá se lanzó hacia adelante, empoderado por él. Conocimiento de que en el corazón de Dios, cada batalla estaba tejiendo el logro de su perfecta redención. ¿Qué más revelaría el Señor en este camino hacia la restauración, mientras se desataba un plan que rompería cadenas, no solo físicas, sino espirituales? La tensión divina se palpaba en el aire, y el verdadero legado de su lucha aún estaba por revelarse. Con el final de la batalla casi al alcance, Nehemías se sintió intensamente conmovido por el propósito de su lucha. Era más que la restauración de Jerusalén, era un renacer del espíritu de su pueblo. En medio del clamor de la batalla y el polvo levantado, un eco resonaba en su corazón: serás mi pueblo, y yo seré tu Dios. Levítico 26:12. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a iluminar el horizonte, Nehemías reunió a su pueblo, sus guerreros exhaustos pero fervientes. Hermanos, hemos enfrentado a nuestros enemigos, y el Señor ha peleado por nosotros. No solo hemos restaurado muros, sino que el espíritu de unidad ha florecido en nuestros corazones, proclamó, su voz elevada en reconocimiento del poder divino. La multitud, aún encendida por el fervor de la lucha, estalló en aplausos y alabanzas, agradeciendo al Dios que había estado con ellos en cada paso. Levantaban sus manos al cielo, uniendo sus voces en un himno de alabanza: el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Con cada declaración de fe, los corazones se fortificaban, y la esperanza brillaba más intensa. Mientras celebraban, Nehemías notó que entre ellos, algunos aún llevaban la sombra del miedo. No dejemos que el miedo nos consuma, advirtió. Recordemos lo que hemos vivido: el Dios que nos trajo aquí no nos abandonará. Mirad lo que hemos logrado, no solo con nuestras manos, sino con el poder de nuestra fe. En ese momento, Esdras se unió a él. Con el rollo de la ley en sus manos, comenzó a leer pasajes que hablaban de la fidelidad de Dios y de la importancia de mantener su mandamiento. Y cuando hayáis comido y os hayáis saciado, bendeciréis al Señor, vuestro Dios, por la buena tierra que os ha dado. Deuteronomio 8:10, leyó con voz temblorosa, y las palabras penetraron en cada alma. Los recuerdos de la destrucción y el desánimo comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una nueva identidad en Cristo. El pueblo entendió que esta era su oportunidad de escribir un nuevo capítulo en la historia de Israel. No somos los mismos que antes, hemos sido renovados, exclamó Nehemías, y frente a la multitud, se comprometieron a vivir en obediencia a la palabra del Señor. Con el espíritu de unidad y compromiso renovados, comenzaron a organizarse nuevamente para continuar con la construcción, pero ahora con el entendimiento profundo de lo que representaban. Cada ladrillo colocado simbolizaba no solo protección y fortaleza, sino un pacto renovado con Dios. Jerusalén no solo se restauraba físicamente, estaba siendo restaurada espiritualmente. Al finalizar sus labores, Nehemías elevó una oración de agradecimiento. Oh Señor, tú eres el fiel que nos ha sostenido. Continuaremos nuestra misión en unidad, por tu gloria y honra. Durante el proceso de reconstrucción, las voces de niños y ancianos se unieron, creando una melodía de esperanza que resonaba a través de la tierra. La obra se completó tras semanas de arduo trabajo, y cuando las murallas finalmente se levantaron, el pueblo no solo miró el resultado de su trabajo, sino el testimonio de las promesas de Dios en acción. Hoy celebramos no solo por muros, sino por el renacimiento del corazón del pueblo, dijo Nehemías a su emocionada multitud. Con el tiempo, la noticia de la renovación de Jerusalén se esparció por las tierras circundantes. Pueblos lejanos comenzaron a escuchar sobre las maravillas que el Señor había hecho. Y volverán los forasteros, y edificarán las ruinas antiguas, y levantarán las ciudades desoladas. Isaías 61:4.
resonaba en sus corazones como un eco de esperanza. La restauración de Jerusalén se convirtió en un testimonio de la fidelidad de Dios y un llamado a todos acerca de la importancia de la unidad y la fe. Judá se alineaba no solo en términos de nación, sino como un pueblo del pacto que anhelaba caminar con su Creador. Nehemías, ahora no solo un líder, sino un símbolo de esperanza, miraba con ojos de fe hacia el futuro prometido, sabiendo que su trabajo no había sido en vano. Mientras miraban al horizonte, recordaron las profecías sobre el Mesías venidero. Dios nos ha traído hasta aquí para algo mayor, reflexionó Nehemías, y con el corazón lleno de gratitud, él y su pueblo se comprometieron a esperar la promesa de Dios, no solo de restauración física, sino de redención eterna, y así, con un nuevo amanecer sobre Jerusalén, sabían que su hogar no solo había sido restaurado, sino que habían sido renovados para siempre. Con fe firme, el pueblo se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, ambos en el aquí y el ahora, y también en lo eterno. Su historia continuaría repercutiendo en las generaciones venideras, y, aunque su viaje apenas comenzaba, había una certeza en su corazón: la fidelidad de Dios prevalecería. Por todo lo que hemos aprendido hoy, no esperes ni un segundo más para suscribirte ahora a nuestro canal. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados por esta increíble historia de restauración y fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te lo pierdas.